noches. Aquí estamos nuevamente en nuestro estudio del libro de Apocalipsis con la pastora Flor Rodríguez. Saludo, pastora. Bendiciones a todos. Gracias y paz del Señor. Y que en esta noche el espíritu de sabiduría, de conocimiento, nos llene y nos ayude a entender el libro de Apocalipsis, un libro, como dije anteriormente, muy poco leído por la iglesia, pero con la ayuda del Señor vamos a ir entendiendo este hermoso libro, precioso libro, el cual usted se va a enamorar en el nombre de Jesús. Amén. Así que bendiciones a todos. Amén. Vamos a iniciar orando, presentando este hermoso momento al Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por una noche más de estudio de tu palabra profundo, Señor. Gracias porque tú desde hace tanto tiempo, como siempre te digo, preparaste estas palabras, Señor. Usaste a tus siervos para que hoy nosotros la pudiéramos recibir, Señor. Bendecimos a todo el pueblo, Señor, a todos los líderes, a tus hijos, a todos aquellos que escuchan este mensaje. Declaramos que sus oídos están prestos y su corazón preparado para recibir. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, a este espacio virtual, a cada casa, a cada lugar, a cada hogar donde este mensaje va a llegar. Espíritu Santo, te pedimos que tú inundes y que toque nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy tenemos el segundo capítulo de Apocalipsis. Hoy la pastora nos va a nutrir iniciando con los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad, pastora? Amén. Vamos a iniciar. Sí, a ver todo lo que se puede hacer hoy. Pues le dejo la palabra para que usted inicie, hermano. Como siempre, vayan mandando sus mensajes. Yo tengo aquí la tabla que voy viendo y voy a ir anotando preguntas y todo eso para luego responder. Así que, pastora, le dejo el espacio. Amén. Gracias, mil gracias. Y gracias a todos los hermanos y amigos que están conectados, que se están conectando porque tienen amor por la palabra de Dios y tienen interés en leer y en guardarla. En esta noche compartía con el pastor Jairo que este capítulo tiene 29 versículos y yo quiero entrar en estudio profundo de las iglesias, sus trasfondos históricos, que cuando no hablen de Pérgamo, que cuando no hablen de Esmirna, uno tener un conocimiento de qué no están hablando, porque yo podría hacer un pequeño resumen y decir la alabanza, la queja, pero usted se queda sin el conocimiento completo. Por eso, nosotros le pedimos, por favor, que lean en su casa el capítulo que toca. Hoy toca el capítulo 2, que tiene 29 versículos. Entonces voy a comenzar dando las explicaciones y usted puede ir con su Biblia, su mascota y su lapicero porque usted va a aprender mucho en el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. En este capítulo 2 comienzan las cartas a las 7 iglesias. Recuerden que hay un mensaje a las 7 iglesias. Tenemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, tenemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo y el mensaje a la iglesia de Tiatira. Son las 4 iglesias del capítulo 2. Vamos a ver que el tiempo nos ayude a llegar por lo menos hasta la iglesia de Pérgamo para luego el viernes, con lo que no pudimos dar hoy, terminarla con el capítulo 3. Las 7 cartas, quiero que usted repita conmigo cómo se llaman las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿verdad? Hoy vamos a ver estas 4 iglesias. 3 vamos a ver hoy. Pero son 7 iglesias. Las 7 cartas tienen en común algunos elementos, pero también ofrecen notables diferencias. Una comisión. Escribe al ángel. Recuerden
que aquí no es el ángel a quien le están diciendo, le hacen una comisión, escribe al ángel, un saludo o presentación de Jesucristo. Esta cosa dice el que, una alabanza, conozco tus obras, un reproche, pero tengo contra ti, un consejo, mira de dónde has caído y arrepiéntete, una llamada, el que tiene oído, una promesa al que venciere. También son notables la diferencia. Esmirna y Filadelfia son las únicas que no reciben ningún reproche. La Odisea es la única que no recibe ninguna alabanza. La llamada y la promesa se invierten en las 4 últimas cartas, que son Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Un somero análisis nos indica que la iglesia de Éfeso y la Odisea se hallan en grave peligro, y la de Esmirna y Filadelfia en excelente situación. La de Pérgamo, Tiatira y Sardis en estado mediocre, de claroscuro y mediatintas. Finalmente, es muy de notar la clara distinción entre la situación de la iglesia local como tal, la individualización de las promesas al que venciere. Vamos a hablar de Éfeso. La palabra de Dios, la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana del Asia. Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, del templo dedicado a la diosa Artemis, la Diana en latín, como diosa de la fertilidad. La diosa de Éfeso era venerada en todo el mundo pagano. ¿Qué usted entiende con el mundo pagano? Pueden poner esa pregunta si quieren. En el mundo pagano habían enormes teatros en el centro de la ciudad con capacidad para 50,000 espectadores. Es curioso que el año 431 de nuestra era se define allí como dogma de fe para la Iglesia de Roma. La divina maternidad de la Virgen María, con la subsiguiente procesión de antorchas, en las que desfilaron miles de cristianos efesinos, acompañados a los obispos que habían tomado parte en el sínodo. Fue hacia el año 52 cuando penetró allí el cristianismo por el mismo ministerio de Priscila y Aquila. Lo que hemos estudiado, la palabra de Dios, lo que hemos estudiado, el libro de los Hechos, sabemos quién eran Priscila y Aquila. Lo que nos puede poner la pregunta. Y fue Pablo el fundador de aquella iglesia, ya que una importante conocida colonia judía, Pablo allí hizo una estancia de 2 años. Entonces vamos a ver el versículo 1. En el versículo 1 tenemos, después de la comisión y del destinatario de la carta, la presentación de Jesucristo como el que sujeta firmemente en señal que eres el dueño y señor de las iglesias. En su derecha, las 7 estrellas, al que pasea, señal de constante vigilancia. Cuando usted ve que se pasea, está hablando aquí que él está en constante vigilancia de su iglesia por medio de los candeleros, los de oro. En el versículo 2, ahí viene la alabanza de parte del Señor que indica seguridad, tus obras y el arduo trabajo y tu paciencia. ¿Qué le está diciendo el Señor? El aguante frente a las circunstancias y que no pueden soportar a los malos y que probaste en sentido de experimentar una prueba ordinariamente amarga. Los creyentes de Éfeso eran activos, no eran holgazanes, se hacían cosas y se llevaban a cabo los planes. Una de las mayores preocupaciones que Cristo expresó en su mensaje final a las 7 iglesias era que ellas no cayeran en la tolerancia
de los falsos maestros, profetas y apóstoles falsos que estaban tergiversando su palabra y debilitando el poder y la autoridad. Cristo instruye a la iglesia a que prueben a todo aquel que dice tener autoridad espiritual. Nótese. Deme un segundito. Tengo problemas aquí con él porque habla. Ya. Okay. Nótese de Cristo. O nótese la condenación de Cristo de las iglesias de Pérgamo y de Tiatira. Ustedes pueden ir anotando. Por aceptar, en vez de resistir a los que son infieles a la verdad y a las normas de la palabra de Dios. Los fieles de Éfeso habían pasado por la amarga prueba del influjo y de la nociva enseñanza de los falsos maestros. En el versículo 3 nos dice que soportaron por causa del Señor. El versículo 4 dice, tengo contra ti que dejaste atrás tu primer amor, una amarga queja del Señor, abandonaste como una mala decisión tu primer amor. Cuando nosotros abandonamos es porque nosotros decidimos, y eso es una mala decisión, lo que el Señor le está diciendo aquí, tú abandonar tu primer amor. La rutina de cada día llega a dar lugar a enfriamiento al amor inicial. Aquello te llamo rutina, a tú abandonar la oración porque ya te parece aburrido, andar con gente mundana que no hablan lo que tú hablas, que no hace lo que nosotros hacemos. Todo eso te va alejando del primer amor, etcétera, etcétera. Porque no voy a hablar de eso ahora. Entonces, ¿cómo llega a suceder esto? ¿Cómo llegó a abandonar el primer amor? ¿Cómo llegamos nosotros a abandonar el primer amor? ¿Cómo? Con un enfriamiento del corazón. ¿Cómo llega ese enfriamiento? La indiferencia, los deseos mundanos, etcétera, etcétera. La falta de oración, la falta de ayuno, la falta de apartarte con el Señor. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino hay que mantener el mismo amor ardiente a Cristo. Esa actitud reverente hacia Él. Y le voy a decir algo muy personal. Cuando ya nosotros le perdemos la reverencia a Cristo, ya perdimos el primer amor. Porque ya todo uno lo hace con reverencia, con respeto al Señor. Un temor reverente. O sea que cuando ya usted pierde eso, ya usted hace lo que usted quiera. ¿En qué direcciones se manifestaba esta pérdida de amor? Muy probable en dos. En la dirección de la murmuración y por ende de la división, y la otra, la oposición a los falsos apóstoles y maestros. Vemos en el versículo 15, amonestación amorosa. Recuerda. Eso es una amonestación del Señor de amor. Recuerda. Es una amonestación a volver en sí, reflexionar, considerar el propio estado. ¿Y qué ejemplo voy a tomar? El hijo pródigo, él volvió en sí, él abandonó su casa, él abandonó su herencia, él abandonó su padre, y así hay muchos cristianos, pero él nos está llamando a que reflexionemos y que lo consideremos como el hijo pródigo. Recuerda de qué altura caíste. Tal vez te está yendo espectacularmente en el mundo de los negocios, en la finanza, pero eso no quiere, te asegura a ti una vida eterna y no sufrir la segunda muerte, que vamos a dar una pincelada a eso. O sea, dice, recuerda
Él no está llamando. Recuerda de qué altura caíste, de dónde caíste, qué fue lo que te alejó. Si no te arrepientes, oigan bien, porque la gente cree que el Señor va a dejar la iglesia que hagan lo que quiera. Escúcheme que su pastora te está hablando. Dios no te va a dejar así como tú estás. Dios no va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Dice, vendré a ti y removeré tu candelabro, tu candelero de su lugar. Aparte de la gran venida en el último día, el Señor amenaza con hacer a esta iglesia una visitación del juicio. Nuestro Dios se define como un Dios celoso. Por desgracia, parece ser que la iglesia de Éfeso no hizo caso a esa amonestación, porque hay muchos que tampoco están haciendo caso al llamado, no están haciendo caso a la palabra, a la alerta. Dios está llamando a redil, a los descarriados, a los que se han enfriado. Vengan, vengan, le está diciendo el Señor. Y de ahí que mientras Esmirna hoy, Izmir, con Z, Izmir, se conserva en pie como una comunidad cristiana, de Éfeso solo quedan ruinas a muchos metros bajo tierra. El candelero de Éfeso fue removido. Regiones antes cristianas hoy son paganas y nosotros no estamos exentos de eso, no estamos libres de eso, de terminar o volver al paganismo, porque regiones que antes eran cristianas hoy son paganas. Ahí tenemos el norte de África, Medio Oriente, en los primeros siglos. En Inglaterra se pueden ver antiguos templos convertidos en salas de baile, convertidos en salas de juego de bingo. En otros países sirven de museo o mezquita. En la actualidad, el crecimiento se da en Asia, África y América Latina, no en Europa. Vemos que el versículo 6, el Señor no quiere terminar con un reproche, sino con algo positivo, constructivo, alentador y con otro pero, que vemos en el versículo 6, pero tiene a tu favor esto: aborreces la práctica de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Oigan bien, aquí estamos hablando que aborrece la práctica, las obras de los nicolaitas, porque más adelante vamos a ver cómo él habla de la doctrina de los nicolaitas. Pero aquí en Éfeso, él dice, aborrezco las prácticas, las obras de los nicolaitas. Notemos que Cristo alaba el odio a las obras de los nicolaitas, no el odio a ellos mismos. ¿Quiénes eran los nicolaitas de lo que aquí se nos habla? Muy bien, vamos a ver quiénes eran esos nicolaitas. Desde antiguo se ha creído que seguidores del diácono Nicolás, Hechos 6:5, del que se supone que apostató de la verdad, de la verdadera fe, y estableció una especie de secta. Los nicolaitas vuelven a salir en el versículo 15, cercano a lo que siguen la doctrina de Balaam. Por la similitud con el versículo 20, parece ser que todos ellos propugnaban los mismos errores y las mismas prácticas pecaminosas: incitar a comer a los sacrificados, a los ídolos y a la fornicación. Versículo 7, particularizando: ¿quién? Y es importante esto: o el que tiene oído, oiga. Escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién tiene el oído dispuesto? ¿Quién tiene el oído atento? ¿Quién quiere decir, oír lo que el Espíritu dice? Escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu es el que habla a la iglesia personal de Cristo, y por eso el Espíritu Santo exhorta a oír. La exhortación va dirigida ¿a quién? A quien tenga los oídos atentos. Está muy ocupado, muy ocupada. Tu prioridad
tu cuerpo, tu prioridad son las vanaglorias de la vida, lo que se va a quedar. Y no es que eso no lo haga cosas como hacer cosas que no son pecados, pero hay cosas que le quitan el tiempo de tu querer oír, porque esta es una exhortación, va dirigida a quienes tengan los oídos atentos. Y hoy yo le hablo a todos los que no están atentos a lo que el Espíritu está diciendo. El vencedor es el creyente consciente de su condición de soldado de Cristo. La promesa, ¿sabe a quién es? A los vencedores, porque todo termina si venciere. Entonces, toda esta promesa es a los vencedores. En este caso, de Éfeso, que el Señor le dará de comer, oigan qué lindo, del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Todos, no todos, pero muchos hemos oído hablar del árbol de la vida, del que se nos habla en Génesis capítulo 2 y 3. Este árbol confería a que comience de él. ¿Sabe qué significa? El don de la inmortalidad. Génesis 3, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por el pecado quedó prohibido a la humanidad al acceso a tal árbol. Pero ahora, después que Cristo nos ha recuperado con creces el paraíso perdido, el cristiano vencedor, oiga bien, el cristiano vencedor tiene acceso a la inmortalidad dichosa que comparte la vida eterna. En el original indica que nunca se acabará su fruto y que siempre quedará abundante para muchos más que los vencedores. O sea que vemos que todo esto, ¿para quién? Para los vencedores. Que todas las promesas que habla aquí es para los vencedores. Entonces, si hay una palabra vencedores, a diario tenemos que enfrentar y vencer. Es una vida de vencer para llegar a ese glorioso paraíso. Del versículo 8 al 11, la segunda carta está dirigida a la iglesia de Esmirna. Vimos la iglesia de Éfeso, dimos una pincelada porque realmente el material es muy abundante y estoy tratando de traer, ¿verdad?, de la historia para que ustedes hablen de Éfeso, sepan quién era Éfeso, dónde estaba Éfeso, qué pasó en Éfeso, quiénes fueron los que fundaron la iglesia de Éfeso. Sabemos que fue Pablo y bueno, ya yo le hablé de eso para no volver atrás. La segunda carta está dirigida a la iglesia de Esmirna. Comienza la carta como la anterior, con la comisión de escribir al ángel, que es responsabilidad, al ángel. Y le dice al ángel responsable. El destinatario es aquí, el de la iglesia en Esmirna. Versículo 8, estamos hablando, este nombre significa en griego mirra. Esmirna significa en griego mirra. El nombre cuadra muy bien con lo que se dice aquí de esta iglesia, ya que la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Ella formaba parte del perfume de la unción sagrada. Éxodo 30, versículo del 23 al 33. Esmirna es la única de las 7 ciudades mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que todavía subsisten bajo el nombre de Izmir, en Anatolia, Turquía, a unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. Cuenta con 2 millones de habitantes en la actualidad y es sede de un arzobispado católico. En el versículo 9 vamos a ver las obras de la iglesia en Esmirna. ¿Qué se ve en Esmirna? Reflejaban el fervor del primer amor. La fidelidad a Cristo comportaba no solo tribulación, sino también pobreza, suma pobreza en esa iglesia, ya que los creyentes solían surgir más bien entre la gente de condición humilde. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29. Se añadía a esto el que, al profesar la fe cristiana, eran despedidos del trabajo y del oficio secular,
ya entienden por qué Dios, el Señor en su palabra, el Espíritu le dice, ¿verdad? Que son pobres, pero ya ustedes saben por qué eran pobres. A ellos los votaban por saber que eran cristianos, le quitaban su oficio. Y entonces con la pobreza venía el hambre y los sacrificios de toda índole, y con frecuencia la persecución y la muerte violenta. Pero el consuelo maravilloso, o una frase maravillosa de consuelo, el Señor le dice, pero tú eres rico, tú eres rica. En una condición natural de escasez, de suma miseria, el Señor ve los ricos, santo. No es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Es fácil incluso ser héroe de un momento, alabado eres, pero es más difícil servir a Dios fielmente y seguir a Jesús en medio de una constancia angustia. No es extraño que Jesús diga que no son judíos. Estos son judíos, en lugar de alabar a Dios, blasfemaban de él. Cuando el Señor en ese versículo está hablando de que dicen ser judíos y no lo son. Por eso nosotros les soltamos. Estudien para que esta hora nosotros podamos sacar el mayor provecho. De esta forma, en lugar de ser congregaciones de Jehová, eran sinagogas de Satanás. Con la iglesia de Esmirna iba en breve a ser probada severamente. Esta iglesia iba a ser probada severamente. Se les recuerda ahí en el versículo 10 que su Salvador, el Señor Jesús, es el dueño de la historia y el conquistador de la muerte. Iban a ser probados, iban a ser experimentados en el crisol de la persecución, y se declaran dos detalles de esta prueba. Una, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel. Bueno, pero no cárcel como la de ahora. La cárcel eran como cisternas en la que se entraban por un agujero del techo. La segunda prueba, el hecho de que se trate de una tribulación por 10 días, va a entender que será un periodo breve. Lo cierto es que la iglesia de Esmirna sufrió dos grandes persecuciones. Y vamos a describir cuáles son esas dos grandes persecuciones que sufrió la iglesia de Esmirna. Murieron mártires, nada menos que 1.500 de sus miembros. Y en la segunda persecución murieron 800, y aún así se mantuvieron fieles al Señor. Díganme ustedes si eso no es una persecución por la iglesia, que mueran 1.500 y luego mueran 800. Por eso se hace fiel hasta la muerte. No significa hasta que te mueras, sino aunque hayas de morir, incluso hasta el punto de morir, hay que ser fiel. Fiel es aquel de quien Dios se puede fiar. Fiel no es que yo digo que yo confío en Dios. Eso no asegura mi fidelidad. Mi fidelidad es aquel de quien Dios se fía. Esos son los que son fieles. El versículo 10 termina con esta promesa: y yo te daré la corona de vida. Yo te daré una corona que es la misma vida eterna. Es una corona viva. En el versículo 11 le promete: no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El griego dice literalmente: no recibirá daño en absoluto procedente de la segunda muerte. La muerte segunda es el infierno, final último y definitivo para toda la humanidad. Versículo 12 al 17 tenemos el tercer mensaje del Espíritu de la iglesia ubicada en Pérgamo. Un hombre se hizo famoso por la gran biblioteca. Unos 200,000 pergaminos podían competir con la de Alejandría, que los reyes de Pérgamo habían fundado allí, y que dio origen a la industria del pergamino, y que vino a sustituir al papiro en la composición y escritura de libros. Se hizo notables por sus monumentos religiosos, entre los que descollaban el templo dedicado a Zeus Soter, nombre griego de Júpiter Salvador, y dedicado al dios de la medicina
Asclepio o Esculapio, cuya insignia era la serpiente que todavía figura como emblema de la farmacia y que para los cristianos era símbolo de Satanás. En la escuela de Esculapio aprendió sus artes curativas el famoso médico de la antigüedad Galeno. Los romanos le hicieron, los romanos la hicieron capital de la provincia de Asia en el año 241 a.C. Tenía la impresión de ser la sede de autoridad. Y como dice el versículo 13, trono de Satanás. ¿De quién yo estoy hablando? Pérgamo. Oye cómo lo llama Jesús. Trono de Satanás. No es que Satanás tenía un trono como el Señor que tiene un trono. Vamos a ver por qué Dios lo llama trono. Fue también la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año 24 a.C. Después erigieron templo a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También a Venus, por supuesto, era venerada. Y todo esto unido a la superstición curandera en el emporio mismo de la medicina. Realmente, esa era una ciudad dedicada a la idolatría más que todo el resto de Asia. Un lugar muy influenciado de Satanás y de maldad. Un centro de adoración a los ídolos. Los cristianos en esa época eran forzados a ofrecer incienso a las imágenes, a ir a esos monumentos dedicados a esos demonios, y tenían que obligatoriamente ofrecerle incienso. Era un centro de adoración imperial. Y vemos que hay 3 alabanzas a esta iglesia. El Señor le dice: sé dónde vives, donde tiene Satanás su trono, un lugar peligroso, un lugar, como diríamos, Cienfuegos, que hay droga, que hay Haití, un lugar peligroso en sentido espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahí lo que era había adoración, pero adoración a los demonios. Y el Señor le dice, le da una alabanza: sé dónde vive, donde Satanás tiene su trono. Y vemos con todo, permanece fiel a mi nombre. No hay un lugar que no podamos estar que no impida ser fiel a Dios. Dice, retienes mi nombre. En medio de ser el trono de Satanás, ellos permanecían fiel y retenían el nombre del Señor. ¿Qué tú entiendes con retener el nombre del Señor? Y él le dice, contra el grito pagano de César es el Señor, porque todo el mundo tenía que gritar, César es el Señor. Los fieles de Pérgamo se hacían firmemente del nombre de Jesús. El Cristo, creyendo en él, confesando valerosamente, Jesús es el Señor, alabado eres. Y le dice, no has renunciado a tu fe en mí. La fe en el autor y consumador de la fe del creyente. El valor de esa fe de la iglesia de Pérgamo se había puesto a prueba dura, pero bien definida y limitada en el tiempo. El propio pastor de la iglesia, Antipas, había sido martirizado. Muchos cristianos que no quieren sufrir por la causa de Cristo. Muchos cristianos ñoños, muchos cristianos que abandonan el primer amor, muchos cristianos que aún en medio de la prueba, si tú estás viviendo un momento difícil, no es para que salga huyendo, sino para que seas fiel, para que permanezca tu fe más que nunca. El pastor de esa iglesia, Antipas, fue martirizado. Y vemos en el versículo 14, donde viene el reproche. Tengo una poca cosa contra ti. No dice pequeñas, sino pocas. ¿Qué cosas eran? 1, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam en la Biblia. 2, estaban allí sin aplicarle la necesaria disciplina. Hello,
La gente que no quiere que le den disciplina. Usted no es pastor, no se meta ni opina, porque Dios disciplina a la iglesia. Dios no va a permitir el pecado, ni va a permitir lo falso, ni va a permitir que tú te pierdas. Estaban allí sin aplicar la necesaria disciplina. ¿De qué yo estoy hablando? De las cosas que el Señor, que el Espíritu tenía, que el Señor tenía contra ti. No dice pequeñas, sino pocas. Dije que tiene ahí a lo que se tiene la doctrina de Balaam en la Biblia. Estaban allí sin aplicar la necesaria disciplina. 3. Asimismo tiene a lo que se tiene la doctrina de los nicolaitas. Hablamos en Éfeso de obras de las nicolaitas y aquí habla de doctrina de los nicolaitas. Dice lo que yo aborrezco. Que Dios no aborrece, sácalo de mi vida. Y vemos que en el versículo 6, ahí habla de obras y aquí de doctrina. Una doctrina que lleva una vida de corrupción. Pero la diferencia principal con el versículo 6 es que allí la iglesia de Éfeso aborrecía tales cosas como el Señor las aborrece. Mientras que aquí se dice tiene, esto no suelta, no disciplina lo que retiene. Cuando la Biblia dice tiene, que tú no sueltas, no disciplina lo que retienen, etcétera. Allí hay alabanza, aquí hay reproche. Vemos el versículo 16, la invitación al arrepentimiento. Era preciso darse cuenta del peligro. Usted es un pastor, usted es un líder. ¿Cuántos líderes no han sufrido en su casa de oración? Dios te está hablando, hay que percatarse de la maldad de los demás. ¿Cómo es que no se aplica la disciplina? Hermano, aplique la disciplina, porque todo lo que Dios dice que haga lo va a respaldar. Dios no respalda emociones. Dios respalda su palabra. El Señor anuncia su pronta visita, le dice más. Si no vengo a ti enseguida, como dice ahí, y lo que se dicen de los falsos maestros, los balamitas y los nicolaitas, van a pelear contra ellos, dice, pero yo pelearé con la espada de mi boca. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Pelearán, pero no te van a vencer, porque nada es más fuerte que la espada de la boca de Dios. Vemos que el versículo 17, al que venza, le daré del maná escondido. Recordemos que el maná estaba escondido en el arca, el pan que bajó del cielo. Se trata aquí de un alimento espiritual como el agua de vida o fruto del árbol de la vida. Y también dice, y le daré una piedrecita blanca. Yo en mis investigaciones no traje más explicación por causa del tiempo, pero en algunos usaba una negra, una blanca para juzgar lo malo y juzgar lo bueno. Bueno, los jurados votaban equitativamente, depositando una piedrecita blanca en una urna. Las piedras especiales, en varias interpretaciones, se refieren al carácter dado por Cristo. Aunque todos los creyentes genuinos comparten la naturaleza, por tanto, la santidad, la sabiduría y el poder de Jesús, cada creyente tiene una peculiaridad. Sería así como un nuevo estatus, un carácter peculiar de cada individuo, moldeado por la gracia y el poder de Dios, porque hay muchos que no se dejan moldear. Y le voy a decir algo, y usted lo puede anotar. Si hay algo que Dios nos va a obligar, es a vivir en santidad. Y oiga que se lo estoy diciendo hoy. ¿Cómo? Yo no sé. Él se la va a arreglar porque va a ser una visitación de inmediato y te va a llevar a vivir la vida en santidad. La amistad con el mundo, por inocente que parezca, aunque se cubra con capa de querer, atrae a los inconversos, da siempre malos resultados. Hay gente que se esconden en una excusa, no porque yo quiero predicarle, no porque hay que traerlo, pero si te juntas y habla lo que ellos hablan y anda deleitándose en eso antes de atender tu llamado, atender el propósito de Dios, ten mucho cuidado porque tus resultados serán terribles. Los mundanos, para la gente que se junta con gente mundana, oiga bien,
no deja que el creyente dé fruto del Espíritu. Se lo estoy diciendo. Los mundanos, bendito eres, tratan de arrastrar. Ustedes saben que el mal arrastra a otro. Desde el principio. Eva pecó y a quién arrastró. Adán. El que está perdido no quiere perderse solo. Lo que pasa es que hay que tener discernimiento espiritual, conocimiento de la palabra para que usted no se pierda. Pastora, pero yo no estoy haciendo nada malo. Nada malo, claro, pero no está haciendo tampoco lo que Dios te dijo que hiciera. Y está cumpliendo con tu compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque los mundanos arrastran, ya sea el vicio, ya sea el alcohol, ya sea chistes indecentes, bailes mundanos, conversaciones mundanos, y si sigo ahí, etcétera, etcétera, porque hoy la iglesia quiere imitar al mundo. Eres tú de un testimonio que las demás quieran ser como tú, cristiana, lleno del Espíritu Santo, dando fruto para el Espíritu, o tú estás ya imitando a la gente del mundo, viviendo como la gente del mundo. El Espíritu te está hablando. Corre. Los seguidores de Balaam, óigame, desearían arrastrar a los creyentes al mundo y pecado. Y con esto voy a terminar. No sé qué hora es. Hablé un poquito rápido, pero me pueden preguntar cualquier cosa, porque vamos a continuar el próximo viernes con la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? No, pero tú te la sabes, estamos preguntando. Yarisa, ¿cuántas iglesias hay? 7 iglesias. Y hoy vimos 4 iglesias. Hoy vimos la iglesia de Éfeso. ¿Qué aprendieron de Éfeso? Porque quiero compartir. Hablé un poquito rápido, pero quería compartir con los que estamos estudiando. ¿Qué aprendiste de Éfeso? Escribe. ¿Qué te tocó? ¿Qué te impresionó de Éfeso? ¿O qué te impresionó de la iglesia de Esmirna? O de la iglesia de Pérgamo? Porque Teatira la vamos a ver el viernes con las demás que faltan. Vayan escribiendo. Son 7 cartas. Tienen en común algunos elementos, pero también ofrecen notables diferencias. ¿Recuerdan que tienen algunas cosas en común? La comisión, escribe al ángel, un saludo, una presentación de Jesucristo, alabanzas, reproche, consejo, llamado y promesa. Vemos aquí que tenían en común las 7 iglesias. Y también las notables diferencias es que Esmirna, Filadelfia son las únicas que no reciben ningún reproche. Ay, a mí no me gusta que me reprochen. Yo no soporto que me reprochen. ¿Sí? Dios no te puede reprochar, el Espíritu no te puede reprender. Él tiene toda la potestad y el derecho de reprenderte lo que está mal. Y tenemos que ser agradecidos cuando el Señor nos reprocha y nos quiere corregir. Vemos que la Odisea, oigan, esta es la única que no recibe ninguna alabanza. Cuidado con algunos de nosotros que tengamos que pasar y padecer de la muerte segunda, porque no vamos a recibir ninguna alabanza. Llamada, promesa, se invierten en las últimas 4 cartas, que son Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Se están escribiendo qué les gustó de la enseñanza. Por ejemplo, de los nicolaitas. Lo hemos oído hablar y no sabíamos quiénes eran ellos. Luego más adelante voy a hablar de la doctrina de Balaam. Vemos también la iglesia de Éfeso y la Odisea. Esas se hallaban en grave peligro. La de Mirnas y Filadelfia estaban en excelente situación. ¿Y por qué existe esto? Porque la iglesia somos nosotros. Y a quien el Señor nos está hablando es a nosotros como iglesia, como sus hijos. Hay algo, Jairo, que están escribiendo, vamos a compartir.
en Éfeso, Sí, que era la ciudad sí, más importante romana del Asia. ¿Cómo le llamaban? Guardiana del templo. ¿Quiere decir algo, Jairo? sí, que estaban respondiendo que eran 7, que tratamos 3, la han ido poniendo, han ido comentando. Muy bien, excelente. Me encanta que escriban, que participen, porque así yo entiendo que no estoy dando la enseñanza para mí, sino que para todos. Tengo 2 comentarios que pudiéramos leerlo. Por ejemplo, la pastora Elizabeth dice que de Éfeso aprendió que aunque sirvamos y estemos ocupados, aún las obras, el reino, podemos llegar a hacerlo religiosamente como una costumbre, sin el amor y la pasión que el Señor quiere. No podemos dejarnos enfriar espiritualmente para no perder el primer amor, el Señor, que le amemos sobre todo. Elaine dice, de la iglesia de Esmirna me gustó mucho que a pesar de las persecuciones se mantuvo fiel, y me gustó mucho que si cada uno cumple con lo que debe de hacer, es decir, si cada uno vence, recibirá la promesa que el Señor les ha dado. Se han comentado la pastora Elizabeth y Elaine Sosa. Exacto. Están aprendiendo. ¿A cuál iglesia el Señor le llama rica? Qué rico. Mas sin embargo vivían en suma pobreza. El que tú tengas dinero no te dice a ti que tú eres cristiano, ni que eres santo. Claro, el dinero lo necesitamos, pero no se lleven de eso, de la doctrina de la prosperidad. Hay diferentes pruebas. La iglesia tiene 7 pruebas fuertes. Y el hecho de que tú tal vez no vivas como otros, no quiere decir que Dios te vea miserable, como tal vez el diablo te ministra, que te sientes menos, despreciado, rechazado. El dinero no te asegura la vida eterna. Sigan los comentarios. Amén. Están respondiendo que la ¿qué tenía Éfeso? Algo que me gustaba. Me gustó mucho de Éfeso, que no eran holgazanes. Éfeso no era una iglesia holgazana, lo que trabajaban, lo que decían que iban a hacer, lo hacían. Igual que nosotros, la iglesia Rey de Reyes. Amén. Un mensaje de Cándida que dice, en Éfeso aprendí que Dios nos llama al arrepentimiento y volver al primer y único y verdadero amor, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Felipe dice que los que nos enseñan el versículo 10, que habla de ser fiel hasta el fin y seremos coronados por nuestro Dios, que es la iglesia de Esmirna que usted preguntaba ahorita. Exacto. ¿A quién Jesús aborrecía? Una pregunta. A los nicolaitas y ¿a quién más? A mí me gusta la clase así. Sí, vamos a esperar a ver si van respondiendo. Pero todos esos mensajes están escribiendo, quiere decir que están aprendiendo. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Yo necesito saber si aprendieron o yo tengo que volver a dar la clase. ¿Quiénes eran los nicolaitas, Elizabeth Castillo? Maestra. Vamos a esperar que respondan. Si quiere puede seguir comentando en lo que ellos van escribiendo. Cuando hablé del vencedor, ¿quién es el vencedor? El creyente consciente de su condición de soldado de Cristo. Yo soy vencedor, tengo que estar consciente que soy un soldado, que he peleado la buena batalla, que he tenido que caer, levantarme, sufrir y seguir. Y la promesa a los vencedores, en este caso de Éfeso, ¿cuál es? Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol de la vida? El don de la inmortalidad. Ese árbol siempre va a tener fruto para los vencedores. Amén.
Ángel, Neferti. El pastor Rando dice que los nicolaitas eran una secta que seguía el lineamiento de Balaán. Y Elizabeth Castillo dice, todas estas iglesias estaban ubicadas en Asia. La de Esmirna la llamó rica. Los nicolaitas nace de un diácono llamado Nicolás. ¿No pusieron atención? Sí, parece que sí, van escribiendo. Dicen que era una secta. Siento que sí, que prestaron mucha atención y que estaban aprendiendo mucho. Están respondiendo varias informaciones ya que otros han dicho, pero están atentos. Hablé de que la iglesia de Esmirna en breve iba a ser probada severamente. Y se les recuerda, como yo te recuerdo hoy, que su Salvador, el Señor Jesús, es el dueño de la historia y el conquistador de la muerte. Que estemos siendo probados, que vamos a ser probados, vamos a ser experimentados como esta iglesia en el crisol de la persecución. Te voy a decir algo, estas iglesias fueron muy probadas. Dice que el diablo echó a algunos en la cárcel. Y hablé de qué tipo, cómo eran esa cárcel. ¿Cómo era esa cárcel? Les dije cómo era esa cárcel. Hablé un poquito rápido porque quería tener este tiempo con ustedes. Les voy a prometer que tal vez tenga menos material, pero quiero compartir, interactuar con ustedes. ¿Cómo era la cárcel? Eran cisternas en la que se entraban por un agujero del techo. Imagínense cómo era aquello. ¿Por qué a Pérgamo se le llamó el trono de Satanás? Y ya no voy a hacer más preguntas, ya vamos a quedar ahí porque ya van a ser las 9. Sí. Muy bien, y han ido respondiendo varios. Raiza Fernández dijo en forma de cisterna y varios fueron respondiendo. Creo que sí, que están aprendiendo mucho. ¿Qué es la muerte segunda? Nicolás. No sé quiénes están, pero yo me imagino que están. Mis ovejas deben estar todas. Sí, hay un grupito bueno. Lo que pasa es que ellos lo escuchan un poquito después y en lo que escriben pasan unos segundos. Exacto, Eduardo Pérez dice que Dios los aborrecía a los nicolaitas porque adoraban a los demonios. Que alguien me diga qué le gustó de Pérgamo, qué le llamó la atención de Pérgamo. Recuérdense que Pérgamo la hicieron capital de la provincia de Asia y fue llamada por el Señor trono de Satanás. ¿Por qué fue llamada trono de Satanás? Es importante que nosotros tengamos ese conocimiento porque mucha gente no lee el Apocalipsis porque no la entiende, pero se da cuenta que como la estamos estudiando con su historia y con lo que el Señor dice, podemos aprender más. ¿Quién está de acuerdo con la enseñanza como la estoy trayendo? Rosemary dice que el infierno es la muerte segunda. Amén. Es el final. Amén. Pues yo creo que está maravilloso por hoy. ¿Qué le parece? Ellos seguirán respondiendo algunas preguntas, porque usted sabe que a medida que van escribiendo en el celular, le toma un poquito de tiempo. El pastor de esta iglesia de Pérgamo, ¿cómo se llamaba? Antipas. ¿Y qué pasó con Antipas? Fue martirizado. Y en esa época, el ser martirizado por Cristo, eso era un honor, eso era algo, una honra. Y ahora nosotros no hacen cualquier cosa y lo que queremos salir viendo. No, hermanos. Hay que pelear, o diríamos, vencer en la palabra correcta. Amén. Elizabeth Castillo dice que Nicolás era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos junto con Esteban. Neferti dice que es excelente, que edifica y aclara mucho la enseñanza.
Exacto. Raiza Que dice a que mí le me gusta. que Dios está de acuerdo con la disciplina. ¿Con qué? Amén. Con los falsos maestros, gente que viene por detrás del pastor, a espalda del pastor, a traer enseñanza falsa. Nosotros lo hemos vivido, igual que muchas iglesias lo han vivido. Así es. Amén. Amén. O sea que si usted ve que su pastora corrige, usted ve una gente que no ve qué está pasando, pueden preguntarme, porque yo soy una persona abierta y digo las cosas como son. Quiero decirle que estamos orando por la apertura de nuestra iglesia. A mí personalmente, yo los extraño, tanto con una nostalgia que usted ni se puede imaginar. Hay noches que me quedo en vela y me imagino con todo adorando al Señor en esa dimensión gloriosa, donde entramos en esa oración unidos con mis hijos, mis ovejas, que son ustedes. O sea, para mí no ha sido fácil, igual que para ustedes. Me he quedado en la casa. Si usted ve que yo no me estoy visitando por orden médica, recuerden que antes de entrar esto yo sufrí de muchas alergias, pero gracias al Señor estoy bien, he vencido, porque desde que hablamos de las 24 horas, el diablo vino con todos los ataques contra mí, pero somos más que vencedores, porque todo esto nos ayudó ahora a que los miércoles la iglesia va a abrir otro espacio. Amén. ¿Cuál es? Donde usted va a recibir un mensaje de parte de su pastora y usted va a estar grabando en Facebook una reflexión y estar orando por las personas que van a estar pidiendo oración. Ese listado no se sorprenda porque yo lo voy a hacer como el Espíritu me lo diga y usted así usted me vea que usted mismo se va a grabar y si necesitamos que alguien vaya y lo grabe, usted también va a estar los miércoles porque vamos a hablar de la palabra, vamos a llevar esperanza y vamos a hablar del poder sobrenatural del Dios sobrenatural. Dios lo bendiga. Amén. Que seamos edificados. Así hay que darle mucho uso a estos medios y publicar, seguir publicando los videos, las enseñanzas para que otras personas sean edificadas y el Espíritu de Dios les toque. Amén. Pues vamos a orar para concluir por hoy. Ya usted sabe, para la semana que viene estudie, lea bien, termine de leer la última parte del capítulo 2 y lea el capítulo 3 para que esté preparado. Subraye, anote, haga preguntas. ¿Qué es tal cosa? ¿Qué significa esto? Todo lo que usted vea que no conozca, anótelo para que vaya poniendo la pregunta y así podemos ir respondiendo. Así que amén. Vamos del capítulo 2, cuando la iglesia de Tiatira. Exacto. Y vamos a terminamos la semana que viene con esa y vemos las 3 más del capítulo 3. Amén. Pues Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra poderosa, Señor, que ha venido explicada, detallada, Señor, para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Declaro que va a ser el trabajo para el cual fue puesta en tu palabra y para el cual hoy ha sido enseñada a través de la pastora e instruida a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, te bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nos los amo, los bendigo y los cubro con la sangre poderosa de Cristo. Amén.